Queridos estudiantes, sus docentes, Magda Restrepo, Heidi Orjuel y Aura Reyes, les damos la bienvenida a este nuevo tema de grupos funcionales e isómeros. Estamos muy felices de trabajar con ustedes. Un grupo funcional es un átomo o conjunto de átomos unido a una cadena carbonada representada en la fórmula general por R para los compuestos alifáticos y como AR para los compuestos aromáticos. Son responsables de la reactividad y las propiedades químicas de los compuestos orgánicos. Veamos ahora cómo se ordenan los grupos funcionales de acuerdo a su prioridad o importancia. Cuando necesitamos clasificar o nombrar compuestos orgánicos a partir de su fórmula, lo primero que debemos hacer es identificar el grupo funcional. En caso de que se presente más de un grupo funcional, se debe establecer cuál tiene mayor prioridad. Los grupos de menor prioridad serán considerados sustituyentes o radicales. En la tabla se puede apreciar el orden de mayor a menor prioridad. Y recordamos que las Rs representan radicales o cadenas con n número de carbonos. El que ocupa el primer lugar en prioridad es el ácido carboxílico. El nombre principal comienza con la palabra ácido y el prefijo o terminación oico. Ejemplo, el ácido etanoico. El segundo que se encuentra justo debajo del ácido es el éster. El nombre principal es de acuerdo con el número de carbonos que conforman la cadena principal terminada en ato y el segundo radical termina en hilo. Por ejemplo, etanoato de metilo. Etanoato, cadena principal, metilo, radical. En tercer lugar se tienen las amidas y se nombran colocando como sufijo la palabra amida. Como ejemplo tenemos la etanoamida. El cuarto por orden de prioridad corresponde a los nitrilos y se nombran cuando el grupo principal añadiendo el sufijo nitrilo al nombre del alcano con igual número de carbonos. Ejemplo, metano nitrilo. El quinto lugar lo ocupan los aldehídos. Se nombran reemplazando la terminación ano del alcano correspondiente por al. Cuando se tienen dos funciones aldehídos se emplea el sufijo dial. Ejemplo, 4,4-dimetilpentanal. El sexto lugar lo ocupan las cetonas y se nombran sustituyendo la terminación ano del alcano con igual longitud de cadena de carbonos por ona. Ejemplo, la butanona. Existe un segundo tipo de nomenclatura para las cetonas que consiste en nombrar las cadenas como sustituyentes, ordenándolas alfabéticamente y terminando el nombre con la palabra cetona. El ejemplo dado se puede nombrar como etil, metil, cetona. El séptimo lugar lo ocupan los alcoholes y se nombran en el sistema IUPAC como derivados del alcano principal usando el sufijo ol. Ejemplo, propanol. El octavo puesto lo ocupan las aminas. Se nombran como derivados del alcano principal añadiendo el sufijo amina. Ejemplo, etilamina si es primaria, N-etilpropilamina si es secundaria. El noveno puesto lo ocupan los éteres. Se nombran los dos radicales por orden alfabético seguidos por la palabra éter. Ejemplo, etil isopropil éter. El décimo lugar, los halógenos o halogenuros de alquilo, y se nombran citando en primer lugar el halógeno seguido del nombre del hidrocarburo, indicando si es necesario la posición que ocupa el halógeno en la cadena. Ejemplo, 2-clorobutano. Y por último, el grupo nitro. Se nombra como sustituyente de hidrocarburos del que procede, indicando con el prefijo nitro y el número localizador su posición en la cadena de carbonos. Ejemplo, 2-nitrobutano.
Los isómeros son compuestos distintos con distintas propiedades cuya fórmula molecular es idéntica. Los mismos átomos están reagrupados de modo diferente. Pueden ser estructurales o estereoisómeros. Los isómeros estructurales pueden ser de cadena, son compuestos que se diferencian en la estructura de la cadena. De posición, son compuestos que presentan el mismo grupo funcional, pero la posición de este en la molécula es distinta. O de función, los compuestos tienen distintos grupos funcionales. Los estereoisómeros, por su parte, son compuestos con igual estructura pero distinta distribución espacial entre sus átomos. Pueden ser ópticos, de los cuales nos ocuparemos después, y geométricos, que se producen en enlaces que no tienen libertad de giro, como enlaces dobles o enlaces simples en un compuesto cíclico. En este tipo de compuestos, el compuesto cis es el que tiene dos sustituyentes similares en el mismo lado de ese enlace, y el trans el que los tiene en las posiciones opuestas, como vemos en las imágenes. Veamos algunos ejemplos de los grupos funcionales estudiados. El primero que encontramos es un alcohol, un ROH. Este sería un 2-pentanol. Este segundo ejemplo es un éter, ROR, etil, metil, éter. De esta manera se pueden identificar. Ahora vamos a identificar los grupos funcionales que podemos encontrar en una molécula. En esta molécula podemos observar que está conformada por 4 carbonos que solamente tienen enlaces sencillos. Entonces podemos clasificarla inicialmente como un alcano, cuyo nombre sería butano por contener solamente enlaces sencillos y 4 carbonos. Pero además podemos observar que en el segundo carbón, si empezamos a enumerar de izquierda a derecha por ser el extremo más cercano al grupo funcional más importante, se encuentra sustituido un hidrógeno por un grupo OH que corresponde a la función alcohol. De acuerdo con la importancia de los grupos funcionales, este compuesto se clasifica como un alcohol, y su sufijo o terminación será ol, quedando su nombre como butanol. Como el grupo funcional alcohol está en el carbono 2, entonces el nombre correcto será 2-butanol. Queridos estudiantes de la promoción 2020, no olviden cuidarse mucho, quedarse en casa, tener todas las precauciones posibles. Asimismo, realizar todas las dudas que tengan por las redes que ya sabemos y por nuestros encuentros. Un abrazo muy grande